Hola amigos, vamos a desarrollar el capítulo 14 del módulo 3 de administración y este capítulo está relacionado al tema de respaldos en una base de datos Oracle. Es importante indicar de que los respaldos en una base de datos Oracle se realizan a través de una herramienta llamada RMAN o Recovery Manager. Es la única herramienta que nos va a permitir generar respaldos para una base de datos Oracle. No existe otra. Es la única, RMAN. Existen soluciones que, por ejemplo, hacen respaldos a cinta, ¿no? De productos como, por ejemplo, Legato Networker, DMC, Veritas, TCM de IBM, entre otras. Estas soluciones que respaldan base de datos en cinta usan como intermedio al RMAN, ¿sí? Entonces recordemos, tengamos en cuenta que el RMAN es la única herramienta oficial para hacer backups en Oracle. Ahora, los backups de base de datos Oracle que se hacen con la herramienta RMAN se pueden hacer en disco o se pueden hacer en cinta. Lo recomendable es que, ya sea que lo hagas en disco o en cinta, siempre estén en un lugar alejado del centro de datos principal, productivo. ¿Por qué? Porque los backups nos van a servir para casos de desastre. Y si por algún motivo perdemos nuestro centro de datos principal, entonces tendremos que hacer una recuperación usando un backup que debería estar resguardado en otro lugar. ¿Ok? Muy bien. Es importante que leamos la teoría para poder tener todos los datos acerca de este capítulo. Aquí voy a basarme en algunos tips o en algunos comandos que vamos a usar a lo largo del laboratorio, a lo largo del curso, ¿sí? Y bueno, antes de iniciar con los comandos, es importante tener en cuenta algunos términos que vamos a usar a partir de ahora, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la estrategia del backup, ¿sí? Estrategia del backup. ¿A qué me refiero con la estrategia? Podemos tener dos tipos, ¿sí?, de estrategia. Una que es generar un backup completo, que lo podría usar ante un escenario de desastre, donde tengo que recuperar o restaurar toda la base de datos. Y la otra estrategia puede ser solamente llevarme una porción de la base de datos. ¿Por qué? Porque considero que tengo que restaurar solamente un table space, porque solamente tengo la necesidad de respaldar un conjunto de data files, solamente el control file, etc. Dependiendo de la necesidad que yo tenga, haré una estrategia de backup completa o solamente una porción de la base de datos. ¿Ok? Muy bien. Y también debemos tomar en cuenta, adicional a la estrategia, que vamos a tener dos tipos de respaldos, ¿ok? Un tipo de respaldo será el respaldo full, ¿sí?, que contempla todos los bloques de la base de datos que están siendo usados en este momento, y el otro tipo de respaldo será el incremental, donde solamente me voy a llevar los últimos bloques que han tenido un cambio durante el último periodo desde el último backup, ¿ok? Entonces tenemos esos dos tipos, un tipo de backup full y un tipo de backup incremental, ¿ok? Y finalmente, aparte de la estrategia y del tipo, está el modo de backup, ¿ok? Yo puedo generar un backup en modo offline, quiere decir con la base de datos abajo, ¿sí?, consistente, en frío también se le dice. O puedo generar un backup en modo online, es decir, en línea, es decir, en caliente, con la base de datos arriba, ¿ok? Para yo poder hacer un backup en línea con la base de datos arriba, ¿qué modo tengo que tener habilitado en la base de datos? El modo Archive Log, que nosotros configuramos en el capítulo 13, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta esos dos tipos. Oye, ¿cómo sé que la base de datos está en modo Archive Log? Muy bien, nos logueamos con la base de datos con el usuario Oracle, seteamos las variables de entorno del usuario OSL y nos conectamos con SQL Plus. ¿Sí? Uy, la base de datos está detenida, voy a iniciar el servicio. Y mientras inicio el servicio, pues lo que les comentaba, que la base de datos debe estar en modo Archive Log para yo poder hacer el backup en línea, ¿ok? Muy bien, ahí va a ir iniciando el servicio, ¿sí? De acuerdo, entonces tenemos dos tipos, pues, de backup. Dijimos que teníamos el backup completo, el full y el incremental, ¿no? Si yo tengo una política donde
voy a sacar backups, por ejemplo, completos los fines de semana y entre semana, es decir, entre lunes a sábado, solamente voy a sacar backups eh, incompletos o incrementales en todo caso, es una estrategia válida porque solamente entre lunes y sábado saco los cambios que hemos tenido desde el último backup completo. Es una de las estrategias más comunes que tenemos a nivel de base de datos. ¿Ok? Listo. Entonces me conecto con el usuario Oracle nuevamente, seteo las variables de entorno de la base de datos y me conecto con SQL Express. Y ya estamos, ya estamos. Entonces aquí lo que queríamos saber era cómo validar que la base de datos esté en modo archive log. Me conecto y ejecuto el comando archive log list. Y en este momento veo que la base de datos tiene el modo archive log habilitado. Esto fue porque en el capítulo anterior lo habíamos habilitado. La otra pregunta es ¿dónde se están resguardando los archive log? Aquí vamos a visualizar que se está resguardando en el DB Recovery File Des. Hoy este parámetro, ¿de quién es? Es del FRA. Recuerdan el Fast Recovery Area, que es donde se deben guardar o se guardan todos los archivos de respaldo o de recuperación de una base de datos Oracle. Muy bien, entonces si ya tengo el modo archive log y ya tengo mi FRA configurado, lo siguiente es empezar a generar backups. Y para generar backups yo les dije que teníamos que usar la herramienta RMAN. Entonces, ¿cómo nos conectamos a RMAN? RMAN es una herramienta del sistema operativo que se ejecuta con el usuario Oracle, RMAN, y debemos colocarle el siguiente parámetro, ¿no? RMAN target /. ¿Qué quiere decir target? Es el lugar o la base de datos a la cual me voy a conectar. Y el / significa que me estoy conectando con el usuario sys. En resumen, este RMAN target / quiere decir que me estoy conectando localmente con el usuario sys. ¿Ok? Nos conectamos y vamos a recibir un mensaje que dice lo siguiente. Vamos a ver. Ahí está demorando un poquito la carga y ya estamos. Nos dice que estamos conectados a la base de datos Target ORCL, este es su identificador, ¿sí? Y ya podríamos lanzar un respaldo, ¿sí? Sin embargo, antes de generar un respaldo, es importante tomar en cuenta qué archivos deben ser parte de un backup de base de datos Oracle. Recuerden los archivos importantes que tenemos. Cuando nosotros tenemos la base de datos detenida, la base de datos abajo, y la iniciamos, la primera etapa de inicio se llama no mount, es decir, que no está montado. ¿Qué archivo leemos en esa primera fase? El archivo de parámetros o también llamado spfile, ¿ok? Entonces, ese archivo es importante que esté contemplado dentro de nuestro respaldo. Otro archivo importante es el archivo del control file, el archivo de control. Ese archivo control file es leído en la segunda fase de inicio. Esa segunda fase de inicio se llama mount o montado. Es decir, cuando pasamos de no mount a mount, se lee el archivo control file. Es por eso que también es importante que este archivo sea contemplado dentro del backup o respaldo. Y finalmente, cuando estamos en mount, la última parte o la última fase del inicio de la base de datos es open. Cuando nosotros abrimos la base de datos, se leen los archivos de data files y los archivos RIDO. Entonces los archivos de data file también son críticos para el respaldo de la base de datos. ¿Y cómo se llaman los archivos históricos que se generan como parte de las copias de los RIDO logs? Son los archive logs. Entonces los archive logs, que son los históricos de los cambios que hemos tenido en la base de datos, también deben ser contemplados en nuestra política de backup completo. ¿Ok? Muy bien, entonces, oye, y cuando haga un comando, cuando ejecute el comando de backup, ¿contemplo todos los archivos? Sí, obviamente. Pero podríamos automatizar el backup del control file y del spfile. ¿Cómo lo hacemos? Para eso hay que habilitar una propiedad en la configuración del RMAN. ¿Cómo veo cuáles son los parámetros o la configuración actual de mi RMAN? Con el comando show all, punto y coma, show all, enter, y ahí la base de datos nos va a mostrar cómo el RMAN está configurado. Y si nosotros queremos automatizar el backup o el respaldo del control file y del spfile,
tenemos que configurar esta línea que está por aquí. Configure Control File Auto Backup. Por defecto está en off, pero lo debemos poner en on. ¿Okay? Si bien es cierto, ahí dice Configure Control File Auto Backup, ese Control File Auto Backup también automatiza el respaldo del SP File o el archivo de parámetros. Entonces, a este punto que ya hemos habilitado esta opción, ya tenemos un respaldo automático del Control File y del SP File. Oye, automático cada vez que ocurra ¿qué cosa? Cada vez que yo lance cualquier tipo de respaldo, ya sea de un solo data file, de toda la base de datos, de lo que se me ocurra, de forma automática el RMAN va a considerar también un backup automático del control file y del SP file, ¿ok? Entonces ya tenemos esos dos archivos contemplados dentro de nuestra política. Oye, ¿qué otros archivos debo contemplar? Los data files y los archive logs. Entonces, ¿cómo saco un backup del control file, de los data files y de los archive logs? El comando es muy sencillo, ¿ok? El comando es backup, ¿sí? Backup database plus archive logs, puntico, ¿sí? Entonces ahí le estoy diciendo, haz un respaldo de la base de datos más los archive logs y entra. Uy, vamos a ver. Backup database plus archive log.com. Ya está, era sin la S al final. Entonces ya está generándose ahí el respaldo. Nos dice que se está haciendo disco porque es la opción por defecto. ¿Sí? Ahí vemos que está leyendo los data files. ¿Sí? Está leyendo cada uno de los data files que tenemos. El Double Space System, SOAX, undo, users, example. Entonces ahí inicia el respaldo, ¿no? Nuestra base de datos es pequeña, así es de que no va a ocupar mucho espacio y tampoco va a ser un tiempo muy prolongado, pero en casos donde la base de datos es muy grande, ahí sí podríamos tener un problema de tiempos, ¿no? Entonces hay que optimizar esos backups. Eso lo vamos a ver con mucho detalle en el capítulo o en el módulo 4, donde vamos a hablar de backups y recovery. Muy bien, y terminó. Y miren ustedes, cuando yo generé el respaldo de la base de datos, el respaldo solamente era de la base de datos. Cuando pongo base de datos me refiero a los data files, ¿ok? El backup era de los data files de la base de datos más los archive logs. Oye, y el control file y el SP file, ¿recuerdan que habíamos hecho una configuración automática? Pues miren, al final del respaldo de la base de datos ha salido el siguiente mensaje. Starting control file and SP file auto backup. Es decir, se ha considerado el backup automático del control file y el SP file. Oye, ¿y dónde están todos mis backups? Miren ustedes, hay una línea que dice PC handle. ¿Ok? Esa es la pieza de backup que se está generando para estos respaldos. ¿Y dónde se está guardando? En /01, /app, /oracle, /fast recovery area. Oye, yo no especifiqué esa ruta. ¿Cómo es que decidió guardarlo ahí? Recuerdan que en el capítulo anterior configuramos el FRA, pues ese FRA es justamente esta ruta. Y Oracle está usando el FRA para guardar el backup. Si yo no hubiese configurado el FRA, Oracle no hubiera ejecutado correctamente el backup porque hubiera esperado que yo le diera una ruta. Pero en este caso, como ya tengo configurado el FRA, Oracle usa esa ruta para resguardarlo. ¿Ok? Muy bien. Oye, quiero saber dónde, o mejor dicho, quiero saber si actualmente mi base de datos necesita un backup. De repente tengo un backup obsoleto o de repente me ha faltado respaldar algo. Si tú quieres tener ese reporte, ejecutas el comando report init backup, y por ejemplo aquí nos dice que no hay ningún archivo que le falte respaldo. Es decir, ahorita en este momento tenemos respaldo de toda la base de datos. Oye, quiero listar el backup que tengo. Ok, le pones list backup, y te va a listar todos los backups que tienes en este momento, ¿no? Y en dónde están ubicados, si están disponibles, si están comprimidos, etc. ¿Sí? Entonces, esto es, ahí está la información, le damos exit, nos vamos a la ruta del FRA para ver cómo es que está guardado el backup. Oracle, Fast Recovery Area, listamos, ahí está la carpeta OSL, ¿sí? Listamos y aquí automáticamente se han creado 4 carpetitas, ¿no?
hay una carpetita que dice backup set. Entonces nos vamos al backup set. Ahí tenemos la fecha del día de hoy. Listamos. Y ahí está nuestro respaldo, ¿no? Que tiene una nomenclatura de los archivos un poco extraña, pero ese es nuestro respaldo. A este punto ya tenemos un backup listo para utilizar en caso de desastre. El siguiente capítulo veremos cómo recuperar la base de datos en caso de desastre. Gracias.